Hola a todos, bienvenidos a nuestra sexta clase virtual donde seguiremos hablando acerca del filum artrópoda que, como se darán cuenta a estas alturas, nos va a llevar varias clases ver. En este caso hablaremos del subfilum Chelicerata, que es la clase que más me duele no poder dar de manera normal porque en gran medida este es el grupo con el que yo trabajo, el grupo del que sí sé y sobre todo el grupo en el que sí les voy a poder mostrar material que yo mismo he filmado y fotografiado. Pero ni modo, así están las circunstancias, así que vamos a empezar esta clase acerca del subfilum Chelicerata. Recuerden que la tagmosis nos iba a ayudar a distinguir a los diversos grupos de artrópodos, y en los quelicerados la primera región del cuerpo se llama prosoma, que es donde se encuentran las patas y todos los órganos de los sentidos. La segunda parte es el opistosoma, que quiere decir cuerpo de atrás, el otro quiere decir cuerpo de adelante, y es la parte vegetativa donde estarán los órganos de la nutrición, de la respiración, de la reproducción, en fin, todo lo que no se mueve como tal. Y el telson es la región posterior que no se segmenta y que no todos tienen. De hecho, hay un gran debate sobre qué pasó con el telson en muchos quelicerados. Y si algo se pueden aprender de este tema, esto me interesa muchísimo que sea: el prosoma y el opistosoma no son homólogos a un cefalotórax y abdomen, porque esto lo van a ver incluso en artículos científicos y en libros de texto, sobre todo si está escrito en inglés. Por favor, que no se perpetúe este error, no son palabras equivalentes, no son conceptos equivalentes, y aquí tengo las pruebas. Esta ilustración nos está mostrando los segmentos que forman los diferentes tagmas en diferentes grupos de artrópodos. El que está en amarillo es el primer segmento que supuestamente no expresa los genes de la segmentación y que contiene a los ojos y al primer segmento del cerebro, que está compuesto por 3 lóbulos. El primero se llama protocerebro y en todos inerva los ojos. El segundo se llama deutocerebro y en quelicerados inerva los quelíceros, mientras que en crustáceos e insectos inerva antenas. Lo mismo con el tercer segmento, que está inervado por el tritocerebro, que es el último, y en quelicerados inerva los pedipalpos, mientras que en crustáceos e insectos inerva o antenas o ninguna estructura en particular. Pero fíjense las patas de los quelicerados, que ya están apareciendo desde el segmento número 4, 5 y 6. Ahí vemos L, quiere decir patas. Mientras que en crustáceos y en insectos apenas estamos con estructuras bucales como mandíbulas, maxilas y maxílulas. Entonces se darán cuenta que lo que está en blanco en crustáceos e insectos nos señala el primer tagma, que es la cabeza, mientras que en quelicerados jamás se forma una cabeza, se forma esta asociación de segmentos que contiene patas y órganos de los sentidos, que se llama prosoma, ¿sí? Entonces por eso no es equivalente decir cefalotórax al prosoma. Se darán cuenta que no son los mismos segmentos. En algunos crustáceos sí se fusiona la cabeza con el tórax y hay un verdadero cefalotórax. Entonces, a pesar de que esto se ha popularizado, es un error, y por favor no lo perpetúen, no digan que no se los indiqué. Esto me interesa mucho que se sepa para que tengan bien claros los conceptos. Fíjense cómo en quelicerados los 4 pares de patas empiezan donde en crustáceos e insectos todavía ni siquiera se está hablando de patas, ¿ok? Aquí les muestro otras ilustraciones que ya les había mostrado sobre precisamente esto, nada más que esto era con onicóforos, de cómo se expresan los genes OX que van a formar las diversas estructuras que van a acompañar a cada segmento. Fíjense cómo en quelicerados vemos ahí luego quelíceros y pedipalpos en verde y en amarillo, que equivalen pues a otras estructuras en otros grupos, pero sobre todo en mandibulados tenemos antenas. Todavía ni siquiera estamos cerca de ver las patas, mientras que en quelicerados ya tenemos ahí algunas patas que ya se están formando. Y también tenemos otra ilustración que va a aparecer por aquí, donde se ven también los genes OX, los genes homeóticos que pues forman las estructuras, simple y sencillamente para que vean que de ninguna manera son equivalentes el cefalotórax y el prosoma, a pesar, repito, de que es un error que se ha perpetuado y en inglés sobre todo lo manejan prácticamente como sinónimos. Esto sí me interesaba que quedara muy claro. Como características distintivas, los quelicerados tienen 6 pares de apéndices en el prosoma.
El primer par de apéndices que vamos a ver yendo de adelante hacia atrás son los quelíceros inervados por el segmento deutocerebral, o sea, por el segundo lóbulo del cerebro. Los quelíceros pueden adoptar un montón de formas, como pueden ustedes ver ahí. Vemos que la mayoría son pinzas, a estos les llamamos quelíceros quelados. Fíjense en la ilustración de arriba, que es el cangrejo cacerolita. A lo mejor no los ven muy bien, ahorita los van a ver, pero los quelíceros parecen patas. Esto es un estado ancestral. Y fíjense en la araña, que es la ilustración verde, cómo se pierde la pinza, y de hecho se pierden los dos dedos que forman la pinza y solo se tiene uno. Y en lugar de tener una pinza tiene algo a lo que se le conoce como colmillo, aunque en realidad sería más correcto decirle uña queliceral. Pero bueno, la mayoría lo conocen como colmillo, porque es con lo que comen y con lo que inyectan el veneno. Luego tenemos los pedipalpos, inervados por el tercer segmento del cerebro. Los pedipalpos también pueden presentar un montón de formas, fíjense cómo pueden ser pinzas, como en el alacrán, tenazas, como en el bicho que está abajo del alacrán, que se llama amblipígido, o como en las arañas, que son simplemente como patas más cortitas y que en el macho que tenemos ahí se modifican, pero eso lo vamos a ver más adelante. Estos dos pares de apéndices están inervados por el lóbulo supraesofágico, que contiene estos tres cerebros. El lóbulo subesofágico inerva los 4 pares de patas caminadoras, que completan los 6 pares de apéndices prosomales. Los quelicerados siempre tienen 4 pares de patas. El telson, que puede o no estar, como plesiomorfia, un par de ojos laterales compuestos que van desapareciendo en algunos grupos y que han evolucionado mucho, ahorita vamos a ver. Los que sí vamos a ver más frecuentemente es un par de ojos medios simples, que también han evolucionado muchísimo, lo vamos a ver en los diferentes grupos. Pueden ser inversos o directos. La diferencia es que en los directos la retina es lo que está hasta el último del ojo. En los inversos, todavía atrás de la retina hay una superficie reflejante que se llama tapetum, y esto sirve para que la luz pase por la retina y luego rebote en el tapetum y regrese a la retina, para aprovechar 2 veces cada rayo de luz y darles una mejor visión en ambientes oscuros, aunque muchos quelicerados no ven bien. Las estructuras respiratorias características de los quelicerados se llaman filobranquias o filotráqueas, conocidas como branquias o pulmones del libro, ahorita vamos a ver por qué, y el gonoporo siempre en el octavo segmento. El primer grupo de quelicerados del que vamos a hablar es la clase Gifosura, también conocidos como cangrejo cacerolita. Gifo quiere decir espada, ura cola, se refiere obviamente al telson. Características exclusivas: todos sus apéndices están quelados, me refiero a los apéndices del prosoma, o sea que todos tienen pinza, que es una característica ancestral. Presentan una estructura llamada quilaria, que ahorita vamos a ver, y otra llamada flabela, que es ese como triángulo que tienen al frente y que ayuda a proteger pues el cerebro. Después tenemos 6 apéndices en el opistosoma, que son sus apéndices para respirar y que de repente también usan para nadar. Ahorita vamos a verlos con detalle. Ahí tenemos la anatomía del cangrejo herradura en inglés, cangrejo cacerolita en español. Fíjense cómo los quelíceros, que nos los señalan ahí al frente, parecen pequeñas patas. Luego tenemos el siguiente par de apéndices, que se llaman pedipalpos, que no se diferencian mucho de las 4 patas caminadoras. Todos terminan en pinza. Esta es una característica que los hace ser considerados los quelicerados más primitivos. Se cree que no han cambiado mucho desde el Paleozoico, desde hace como 400 millones de años, y por eso son tan valiosos para estudiar a los quelicerados. También son valiosos en otros aspectos. Finalmente, en amarillo están los apéndices en el opistosoma, que los vemos ahí en esa otra ilustración. Si levantamos cada una de esas como parrillas, como placas de parrilla que tienen, veríamos adentro un montón de estructuras como hojas de libro, por eso se les conoce como filobranquias o branquias de libro. El agua oxigena al pasar por esos tejidos tan delgaditos, y de ahí el oxígeno es llevado al resto del cuerpo. Esta es una de las características más ancestrales y que se conserva en muchos de los quelicerados terrestres. Van a ver como los pulmones del libro son prácticamente iguales a las branquias del libro, solo con la modificación de que ya no están expuestos, sino que están internos. Pero esos apéndices también los llegan a usar para nadar, como vamos a ver ahorita.
Entonces fíjense las coxas como se ven en la ilustración que está a la derecha. Y en cuanto a la diversidad, la familia Limulide solo se compone de 4 especies. La mayoría de ellas están en Asia, como pueden ver, aunque Limulus polyphemus es la que podemos encontrar tanto en México como en Estados Unidos y en todo el Atlántico, y son un evento cada noviembre, llegan a las playas a desovar. Y por supuesto en Asia también se los comen, ya ven que allá suelen comer muchas cosas que en otras partes no. Dicen que el sabor no es muy bueno de los cangrejos cacerolita, pero en fin, allá acostumbran también comérselas. Ahí tienen el nombre del platillo que se hace con los gifosuros. Sin embargo, los gifosuros en esta parte del mundo, en los pantanos como en este que vemos aquí, y fíjense cómo nadan en posición invertida, o sea, boca arriba, utilizando sus patas para nadar. Fíjense cómo también usan las filobranquias para impulsarse, por eso también se consideran apéndices en el opistosoma. Normalmente andarían así, en la parte del ventos, arrastrándose con sus patitas. Lo de nadar lo hacen en raras ocasiones, y esto es el ritual de apareamiento. Fíjense cómo se agarran todos y hacen una especie de fila. Aquí podemos ver la anatomía externa. Fíjense los 4 pares de patas, el telson. Aquí hay una cría. Vean cómo mueve el opistosoma tratando de defenderse, y luego pues la vuelven a dejar ahí. Encima del caparazón veríamos los 2 ojos compuestos laterales que conservan. Son los únicos quelicerados vivientes que todavía tienen bien desarrollados sus 2 ojos compuestos laterales. Y aquí lo que vamos a ver es el ritual que se lleva a cabo cada año. Aquí en México nos toca por ahí de noviembre en las costas del Atlántico, desde Florida hasta la península de Yucatán. Salen en las playas los cangrejos cacerolita que pasan toda su vida en el mar. Las hembras salen a depositar sus huevecillos a la tierra, pero no salen solas. Ahorita van a ver que las hembras en realidad van arrastrando toda una fila de machos que van trepando. Ahí están los ojos compuestos, que van trepando unos encima de otros, porque el que llegue al momento en que la hembra deposite sus huevecillos en el hoyo que cava en la arena es el que va a fertilizar los huevecillos. Entonces hay una férrea competencia entre los machos que se van ahí jaloneando y pasando unos encima de otros, y la hembra pues tiene que seguir con su camino hacia la playa para desovar arrastrando la fila de machos. Entonces una vez que ya se da el depósito de los huevecillos por parte de la hembra y que los machos fertilizan los huevecillos, ahí tenemos a los huevecillos que son muy pequeños y son muchísimos, son alrededor de 200, y pues después regresan al mar los que puedan sobrevivir. Algunos pues son alimento para las aves porque se quedan en la playa del esfuerzo, ya no pueden regresar y se mueren. Entonces ahí vemos a las aves cómo se alimentan tanto de los cadáveres de los adultos que mueren ahí, como de algunos de los huevecillos. Afortunadamente los huevecillos son muchísimos, entonces por más que las aves se lo coman, siempre va a haber sobrevivientes que van a regresar al mar. Después de muchos años alcanzan su madurez sexual por ahí de los 20 años y pueden vivir mucho más. Los cangrejos cacerolita además tienen una característica que los hace valiosos: su sangre tiene algunos elementos que las hacen útiles para la medicina, y los cuerpos de los que no sobreviven, como ven, se quedan ahí en la playa. Los que sobrevivan pues volverán a repetir el ritual el siguiente año, y mientras tanto pues se regresan a vivir en el mar. La siguiente clase del subfilum Chelicerata es la clase Euripterida, compuesta por 250 especies, todas ellas fósiles. Se les conocía como los escorpiones marinos del Paleozoico, aunque no son escorpiones. Y como se darán cuenta, tienen un prosoma en el cual podemos ver ahí esa placa que no está segmentada, así distinguimos el prosoma del resto del cuerpo. Luego la parte segmentada es el opistosoma, que se divide en 3 regiones: mesosoma,
metasoma y el telson. El mesosoma es la parte gorda, el metasoma es la parte que se va haciendo más delgadita, y esto sí lo comparten con los alacranes, aunque no están directamente relacionados. Una de las características distintivas de los euriptéridos eran las patas nadadoras, esas que parecen remo, que son exclusivas de ellos. Luego tenían sus patas caminadoras. Vemos que conservan los ojos compuestos laterales en forma de riñón y presentan también sus pequeños ojos medios. Estos animales eran grandes, se han encontrado fósiles de más de 3 metros, aunque todos son fragmentarios, y eran los grandes depredadores en el Paleozoico. Aquí tenemos algunas reconstrucciones que pueden ser más o menos exactas. Incluso se hizo un programa que es lo pueden encontrar en YouTube, se llama Chased by Sea Monsters, o sea, asediado por monstruos marinos, donde nos ilustran a los, les dicen Sea Scorpions, o sea, escorpiones del mar, pero ya les digo que no son escorpiones. Sí había verdaderos escorpiones en el mar, pero estos no son, estos son euriptéridos. Aquí nos ubican hace 450 millones de años en el Ordovícico, y pues se supone que este es el explorador que anda por ahí en el mar del Ordovícico, que es después del Cámbrico, y anda con oxígeno, ¿verdad? Porque no había suficiente oxígeno supuestamente en la atmósfera terrestre, y entonces se va a meter al mar y saca aquí su recreación de el euriptérido. Después lo regresa y hasta hacen la dramatización de cómo le corta la pierna, porque pues se supone que son animales muy salvajes y muy agresivos. Luego vemos aquí cómo encuentra uno muerto y nos muestra un poco de la anatomía. Hay que reconocerles que las reconstrucciones están bien hechas y siguen fielmente la evidencia científica. La historia pues esa ya es otra cosa. Entonces si quieren verlo pues lo pueden encontrar ahí en YouTube, especulación. Y después de tantos fósiles y fósiles vivientes, finalmente llegamos a la clase más grande de quelicerados y la mejor de todas, que es la clase arácnida, que tiene alrededor de 100.000 especies. Por cierto, esa ilustración la hizo Aldi de Orzábal, que es un gran ilustrador científico que tenemos allá en la facultad. Si algún día pueden tomar un curso con él, se los recomiendo muchísimo. Y pues vamos a ver qué es lo que caracteriza al grupo que conocemos como los arácnidos. Los arácnidos entonces presentan ojos simples medios, los ojos compuestos están ausentes o muy reducidos, el opistosoma ya no presenta ningún apéndice, y para respirar se valen de filotráqueas o pulmones de libro, que es el mismo órgano que las filobranquias, pero en lugar de estar expuesto al agua están encapsuladas dentro de una estructura que tiene líquido. El oxígeno se disuelve en ese líquido y de ahí pasa por las filotráqueas y al resto del cuerpo. Como característica apomórfica, todas las que vimos antes son compartidas con otros quelicerados, presentan estas encilas hendidas que se encuentran sobre todo en las patas. Son sensores mecánicos y si se dan cuenta son como grietas en la cutícula. Estas grietas, al recibir vibraciones por medio de las patas, se abren y se cierran como cualquier grieta que ustedes se imaginen, pero mandan señales al sistema nervioso acerca de qué es lo que está ocasionando la vibración. Ellos dependen mucho de las vibraciones para conocer su medio ambiente. Existen entre 10 y 12 órdenes de arácnidos. Y esto depende del autor, ahorita vamos a ver por qué, pero la mayoría de las personas solo ubican 2 o 3, arañas, alacranes y si acaso ácaros. Ahí tenemos el orden arané, los escorpiones que son los alacranes, pero faltan muchos grupos, los pseudoescorpiones, los telifónidos y todos esos que ven ustedes ahí, de los que la mayoría de la gente no ha oído hablar jamás. El último grupo, el grupo de los ácaros, es tan diverso y tan diferente al resto de los arácnidos que muchos prefieren no considerarlo un orden, sino una subclase. Entonces en ese caso hablaremos de la subclase Acari con 2 órdenes, el orden Acariformes y Parasitiformes, aunque esto también es muy variable, por eso les decía que pueden ser entre 10 y 12, y 3 órdenes fósiles que son los que vemos ahí arriba y de otras cosas que se han hecho,
Comencemos entonces con el orden que muchos consideran el más primitivo dentro de los arácnidos, el orden Scorpiones, donde se encuentran escorpiones y alacranes, y vemos aquí donde se encuentran sus pedipalpos y sus quelíceros, pero a lo mejor ahí no les queda muy claro. Para que se vea cómo funcionan necesitamos echar a andar el video, y entonces verán cómo sus quelíceros quelados sirven para destrozar a sus presas, mientras que con sus pedipalpos también quelados las sostienen. Así es como se alimentan los escorpiones. Por cierto, no hay diferencia entre escorpión y alacranes, simplemente el origen de la palabra. La mayoría de los idiomas le dicen escorpión, y nosotros, los que hablamos español y lenguas parecidas, conocemos la palabra alacrán. Ahí vemos el prosoma cubierto por una placa dorsal. Cuando los terguitos, o sea placas dorsales, se unen, se llama caparazón. Entonces el prosoma no se ve segmentado y está cubierto por un caparazón. La parte segmentada sería el opistosoma, que se divide en mesosoma, que es la parte gorda, y lo que conocemos como la colita sería el metasoma. Al final del metasoma encontraríamos el telson, que ahora está convertido en un aguijón donde está la glándula de veneno. En el caparazón podríamos ver en el centro los ojos medios, y los ojos compuestos laterales se han reducido mucho hasta quedar solo unos pequeños ojitos, que de hecho nos sirven para distinguir a las familias, si son 0, 3, 5, dependiendo el número. Aquí les presento un compendio de las familias más importantes que encontramos en México. Algunos autores no se ponen de acuerdo en cuál es el número de familias ni la identidad de las familias. Algunos consideran que la familia Yuridae, que ven ustedes ahí, se divide en varias familias, en cuyo caso nosotros tendríamos la familia Caraboctonidae. Por cierto, ese alacrán amarillo que dice Yuridae se llama Adrurus y es el alacrán más grande que tenemos en México. De las familias más abundantes serían las que están abajo, la familia Bellovidae y la familia Butidae. En los alacranes prácticamente todas las familias son inofensivas para el ser humano, excepto los de la familia Butidae. Ahí es donde se encuentran todos los alacranes en el mundo, con una sola excepción, que son dañinos para las personas. Todos los demás son completamente inofensivos, y ahorita vamos a ver algunas cosas que nos ayudarían a distinguirlos. Aquí están algunas estructuras que nos ayudan a identificar alacranes. Primero vemos los aguijones. Fíjense cómo el aguijón puede tener una protuberancia por encima, que en realidad quedaría por abajo, porque recuerden que está como volteado al revés, y a esto se le conoce como diente subaculear. Algunos dicen que si ese diente es puntiagudo, como en la foto de arriba, es un alacrán peligroso. No se dejen llevar por eso. Hay muchos alacranes peligrosos que no tienen diente subaculear. Pero en el caso del que está debajo de ese, que vemos que el diente es como un chipote redondo y lleno de pelos, eso sí es distintivo de una familia, que es la familia Diplocentridae, pero son alacranes totalmente inofensivos y hasta eso no son tan comunes de encontrar. Luego vemos la pinza del pedipalpo. Fíjense cómo hay pinzas muy gordas y pinzas delgaditas, y se ha visto que cuando la pinza es gorda el veneno es menos potente, y cuando la pinza es delgada es que el veneno tiene una acción más rápida. Entonces así podríamos distinguir un alacrán peligroso de uno que no lo es. Si ven alacranes con pinzas muy gordas, pues en realidad no son peligrosos, y por lo menos aquí en el país sí tenemos ese tipo de dato que nos ayuda. Pero para distinguir familias lo que nos sirve es lo que vemos arriba. Fíjense cómo hay unas estructuras que se llaman peines, que ahí dice péctenes. Los peines son estructuras sensoriales que utilizan los alacranes para distinguir las vibraciones y los químicos que hay en el suelo. Por encima de él tenemos el opérculo genital, que ahorita vamos a ver en todo su esplendor. El opérculo genital es por donde el macho saca su esperma y lo deposita en forma de espermatóforo, y la hembra pare a sus crías. Pero lo que nos interesa es la pequeña placa que está por encima del opérculo genital. Fíjense cómo en el ejemplo de la izquierda la placa parece un triángulo delgadito, un triángulo isósceles, mientras que en la derecha parece más bien una cosa aplastada, así como un pentágono aplastado. Bueno, todos los alacranes que tengan el esternón
con forma de triángulo isósceles como el de la izquierda son alacranes potencialmente peligrosos para el ser humano porque son miembros de la familia Buthidae. Esa familia se distingue fácilmente por la forma del esternón. Para aparearse, los escorpiones tienen que hacer una danza bastante compleja. Este es el proceso de cópula. Puede durar muchas horas en las que el macho se tiene que acercar con mucho cuidado a la hembra, vibrando y mandándole señales para que la hembra no se lo coma. Los quelicerados en general no se reconocen, así que los machos pueden ser comidos por la hembra fácilmente. Entonces, una vez que el macho logra acercarse, tiene que tomar las pinzas de la hembra. Tienen dientes que incluso se ajustan entre ellos para que no se salgan. Y tiene que convencer a la hembra de llegar hasta el punto donde el macho depositó un espermatóforo en el suelo. Una vez que la hembra con sus peines detecta el espermatóforo, entonces con su opérculo genital lo toma y entonces fertiliza sus huevecillos por dentro. Ahí podemos ver el lugar donde el macho depositó su espermatóforo. Después de ser fertilizados, los huevecillos se quedan dentro del cuerpo de la madre y hasta que están completamente formadas las crías, entonces salen. Ustedes pueden ver incluso ahí a través de la piel de la mamá las crías cómo se mueven adentro. Y cuando ya están listas para salir, se abre esa placa que les decía yo que está entre los peines y el esternón, que se llama opérculo genital. La placa simplemente se abre y sale la cría perfectamente ya formada, igualita al adulto. Los quelicerados no tienen larva, con excepción de los ácaros y otro pequeño grupo. Y una vez que nacen, como pueden ver aquí, las crías se montan en la espalda de la mamá. Aquí vemos un escorpión emperador de Egipto, de los que venden en mascota, y sus crías en su espalda. Esto lo hacen hasta que tienen su primera muda, que es cuando la mamá ya no los va a reconocer, y entonces pues ya tienen que separarse. Pero mientras tanto la mamá se vuelve muy agresiva, muy protectora con sus crías, y con cualquier cosita se irrita mientras tenga ahí toda su progenie en la espalda. Existe la leyenda de que se comen a la mamá, pero no es cierto. El exoesqueleto de la mamá es muy fuerte para las pequeñas partes bucales de las crías. Decíamos entonces que la familia Buthidae es la que contiene a casi todas las especies de importancia médica en el mundo. Y en México solo tenemos un género de la familia Buthidae, que es el género Centruroides. Desafortunadamente para nosotros, México es el centro de diversificación y posiblemente de origen del género Centruroides. Tenemos más de 200 especies, muchas de ellas endémicas de nuestro país. Unas pocas se distribuyen en el sur de Estados Unidos y algunas llegan a Centroamérica, pero sobre todo se les encuentra en México. La que más accidentes ocasiona es la que está arriba a la izquierda, Centruroides limpidus, el famoso alacrán güero. Aquí en México sí sirve el color. Los alacranes peligrosos normalmente son amarillitos o claritos, aunque no todos son peligrosos, hay algunos de otras familias. Centruroides vittatus, infamatus y suffusus son alacranes del norte, Durango, Sonora y todos esos. El que vemos en medio, Centruroides noxius, es la especie más tóxica del país, pero solamente se distribuye en Nayarit, así que con esa distribución tan restringida es muy difícil que nos lo lleguemos a encontrar, mientras que Limpidus es una especie sinantrópica que le gusta vivir donde están los humanos, así que es bastante más fácil que lo lleguemos a encontrar, e igual que otras especies de importancia médica. Pero no todos los bútidos son peligrosos. Fíjense que aquí tenemos algunas especies cuyo color es más oscuro, por eso les decía que en México por lo menos sí sirve el dato de que los alacranes más peligrosos son amarillos o claritos. Estos centruroides tienen un veneno potente, pero que lo único que ocasiona en el ser humano es dolor, y se los puedo confirmar porque yo he visto cómo les pican a algunos participantes de otras prácticas, sobre todo las especies que están abajo, que son Centruroides gracilis y nigrescens. Nigrescens sobre todo es muy abundante en donde solíamos hacer prácticas, que es en Veracruz, y pues sí he visto que le pican a algunas personas y no les pasa absolutamente nada, nada más es una picadura muy dolorosa. Igual Japanensis fulvipes
y Margaritatus, que es el alacrán típico de Yucatán, son especies que podrían considerarse inofensivas, lo único que provoca su picadura son muchas molestias. Entonces fíjense en las pinzas que son delgaditas, esto es característico de los bútidos, pero en este caso si los ven de un tamaño más o menos grande y que no son totalmente claros, sino más bien de un color oscuro, pues no son alacranes tan peligrosos, por lo menos aquí en México. En el resto del mundo ese dato ya no sirve. Y así podríamos pasarnos horas y horas hablando de los alacranes, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Ya nada más para despedir este tema, les presento el alacrán más pequeño, que es de Brasil, se llama Microtitius beringi, y el alacrán más grande, que es el famoso Pandinus imperator, que se los venden en tiendas de mascota como el alacrán emperador. Este viene del norte de África, sobre todo en Egipto es donde se les encuentra. Llega a alcanzar hasta 20 centímetros desde la punta de las pinzas a la punta de la cola, como se darán cuenta. Y se ve bastante grande ahí comparado con esa mano, y es un alacrán absolutamente dócil. Fíjense el tamaño de las pinzas, que es lo que les decía, el veneno no es peligroso, incluso ya ni siquiera utilizan mucho su aguijón para defenderse, más bien avientan pellizcos con sus pinzas, pero es un alacrán totalmente dócil y que vive muchos años, y por eso se le considera tan buena mascota. Pasamos ahora con el orden pseudoescorpiones, que comprende más o menos 3.300 especies. Ahí vemos el opistosoma segmentado, el prosoma que no está segmentado, y son los únicos arácnidos que tienen pedipalpos con veneno. Fíjense el aparato de inyección de veneno que tienen, que solo se ve a través de una preparación en microscopio, que es muy complejo y se utiliza para identificarlos. El nombre obviamente alude a que se parecen a los alacranes, pero no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Y son animales sumamente pequeñitos, la mayoría mide menos de 1 centímetro, los más grandes pasan del centímetro. Para estudiarlos hay que hacer preparaciones y deberían quedar como esa, pero son muy difíciles de montar, normalmente quedan como esa que está ahí abajo, por eso yo no me dedico a ellos, ¿verdad? Pero sí sé que en México tenemos 160 especies, 56 géneros y 16 familias. Ahí está una manera de distinguir algunas familias por la posición de las glándulas de veneno dentro de la pinza. Los pseudoescorpiones son muy abundantes, nada más que no solemos ponerles atención. Fíjense cómo cargan sus huevecillos, y estas fotos las tomé yo en el laboratorio, simplemente con tierra de las jardineras de la facultad. Ahí podemos ver uno de ellos alimentándose de un colémbolo, que es un pariente de los insectos de tamaño muy pequeño. Aquí podemos ver este pseudoescorpión de lejitos. Vamos a acercarnos un poco más con el microscopio. Repito, estos fueron colectados de tierra de las jardineras de la Facultad de Ciencias, para que vean que debajo de nuestros pies hay toda una comunidad de animales, y los pseudoescorpiones son parte de los depredadores que comen colémbolos, ácaros, animales más pequeñitos. Fíjense cómo se limpia sus pinzas con sus quelíceros, y pues como les decía, la mayoría de ellos son sumamente pequeñitos, así que por supuesto que no representan ningún peligro para el ser humano. Y finalmente estos fueron recolectados más lejos, en una caverna en Sontecomapan, Veracruz, y lo que vemos ahí es guano, o sea, popó de murciélago, que también es un hábitat que da lugar a toda una cadena alimenticia. Esos pseudoescorpiones que vemos ahí pues se alimentan también de ácaros y de pequeños artrópodos que viven gracias a el guano de los murciélagos. El orden Amblipigi incluye a estos arácnidos que mucha gente desconoce, pero que no son tan poco comunes como creemos. Tienen varios nombres, algunos les dicen canclos, algunos les dicen araña de látigo o araña corazón por la forma de su prosoma, y son animales que carecen totalmente de veneno ni de glándulas de ningún otro tipo, así que son totalmente inofensivos, a pesar de que muchas personas les tienen miedo simplemente por su aspecto, que es bastante intimidante. Vemos entonces ahí el opistosoma, que sería la parte segmentada, el prosoma, que tiene forma de corazón porque es muy ancho, los pedipalpos, que forman unas tenazas, y los quelíceros, que se ven ahí oscuros y muy pequeños. Pero seguramente han notado que el primer par de patas es muy largo y muy delgado.
Lo utilizan no para caminar, sino para sentir su entorno, ya que no tienen muy buena vista. La mayoría de los arácnidos son prácticamente ciegos y solo pueden distinguir dónde hay y dónde no hay luz. Entonces, este primer par de patas muy largo se le conoce como patas anteniformes, ya que efectivamente las usan como si fueran antenas, pero pues no son antenas, son simplemente patas modificadas. La especie más grande de amblipígido que tenemos en México se llama Acanthophrynus coronatus, es exclusiva de cuevas de la parte de Jalisco y de otros estados en la costa del Pacífico. El género Paraphrynus también lo encontramos mucho tanto en bosques como en cuevas. Y el más común es el género Phrynis, son amblipígidos de menor tamaño y se les encuentra muy comúnmente debajo de las piedras. Fíjense también cómo las crías tienen este hábito de subirse en la espalda de la mamá y ahí se quedan hasta que la mamá los deja de reconocer como sus hijos, que es cuando pierden su primera piel por medio de la muda y entonces tienen que alejarse ya que la mamá se los puede comer. En este video ustedes disculparán la calidad, pero fue tomado con un celular muy viejito y lo hice simplemente para que vean la velocidad de los amblipígidos. Aquí van a ver mi dedo y lo toco y vean cómo sale corriendo, para que vean uno de los sistemas de defensa de estos animalitos. Ahora hablemos del orden Telifónida, anteriormente conocido como Uropigi. Todavía algunos les llaman uropígidos a estos animales, pero comúnmente se les conoce como vinagrillos. También tienen su prosoma cubierto por un caparazón, el opistosoma, que es la parte segmentada, los pedipalpos, que tienen forma de tenaza, pero lo más distintivo es la colita que presentan. Tienen un flagelo, que es esa parte delgadita. Fíjense cómo también tienen patas anteniformes que usan igual que los amblipígidos para tocar todo su entorno. También tienen muy mala vista, pero lo que los distingue es que a los lados del flagelo, en la base, tienen las aberturas de unas glándulas que despiden vinagre, o sea, ácido acético, y ese es su único sistema de defensa. No tienen veneno, solo tienen estas glándulas que sirven para espantar a los depredadores. A nosotros no nos hace nada, pero a un pequeño mamífero o a un reptil que se los quisiera comer, pues le provocan irritación y entonces ya los dejan en paz, y de ahí el nombre de vinagrillos. En algunas otras partes los llaman madre de alacrán y creen que son muy peligrosos y les tienen mucho miedo, pero en realidad son animales totalmente inofensivos. Esta es la especie de vinagrillo más grande que hay en México y hasta hace poco se creía que era la única, pero ya se publicó un estudio donde se dividen como en 8 especies diferentes, lo que antes se creía que era una sola, y entonces ya existen maneras de separarlas. Se les encuentra prácticamente en todo el país, sobre todo en los bosques nublados. Lo más cerca que tenemos aquí sería en los municipios de Temascaltepec, en el Estado de México, ya casi colindando con Guerrero, y en Cuetzalan, Puebla, es donde se les encuentra con más facilidad, aquí cerca de la Ciudad de México. En estas fotos precisamente pueden apreciar un ejemplar traído de Cuetzalan, Puebla, que tuvimos hace ya mucho tiempo en el laboratorio de acarología, y lo alimentaba con chapulines, que es precisamente lo que tiene ahí entre sus pedipalpos. Entonces pueden ver cómo sujeta a su presa y luego ya con sus quelíceros la destroza. Ellos no tienen ningún veneno ni ninguna otra forma de someterlas más que la fuerza de sus pinzas. Aquí vemos un pequeño video también tomado con una cámara de un celular viejito, por eso se ve así medio feo, pero pues así es como se movía el vinagrillo que teníamos en el laboratorio. Y en el Instituto de Biología tomaron estas imágenes del apareamiento de Mastigoproctus giganteus. Sin embargo, pues no lo explican y es un video bastante largo y bastante monótono. Lo que se puede apreciar, sin embargo, es un apareamiento bastante curioso, porque al parecer aquí es la hembra la que tiene que convencer al macho de depositar su espermatóforo.
La hembra se coloca de manera que su gonoporo, que recuerden está en el octavo segmento, quede a la altura de los quelíceros del macho. El macho lleva a su espermatóforo en sus quelíceros y entonces se lo deposita directamente en el gonoporo de la hembra. Pasamos ahora al orden solífuge, los famosos solífugos, cuyo nombre quiere decir que se esconden del sol, lo que es contrastante con el nombre común porque muchos los conocen como arañas camello, ya que suelen vivir en lugares semiáridos o completamente desérticos, aunque hay mucha variedad de solífugos y muchos viven en bosques húmedos. Lo más impresionante de los solífugos, sin duda, son sus quelíceros, que son enormes y que ocupan la gran mayoría del espacio que consideraríamos como prosoma. En realidad el prosoma es para una parte pequeña y está dividida en tres placas: propeltidium, mesopeltidium y metapeltidium. Y es gracias a estas placas que se articulan que los solífugos pueden doblarse hacia atrás, abriendo sus quelíceros y levantando sus pedipalpos en una muestra de intimidación. Eso es lo que hacen normalmente para defenderse. Sin embargo, son animales también completamente inofensivos, no tienen veneno, no tienen glándulas de ningún tipo y simplemente para cazar utilizan sus pedipalpos, que son los apéndices más largos que tienen. Al final de ellos hay una especie de ventosa con la que atrapan a sus presas y luego la destruyen con sus enormes quelíceros. Ahí están ilustradas las dos familias que tenemos en México, la familia Eremobatidae y la familia Amotrechidae. Si se dan cuenta es fácil distinguirlos porque el caparazón que forma el prosoma termina diferente ahí donde vemos que se une a los quelíceros. En Eremobatidae el margen de este prosoma es prácticamente recto, ahí donde vemos sus ojitos, mientras que en Amotrechidae el margen hace una especie como de punta. Entonces con eso ya podemos distinguirlos. Además los eremobátidos suelen ser más grandes que los amotréquidos y más gorditos. Los amotréquidos suelen ser alargados. También es fácil distinguir entre machos y hembras. Los machos tienen el dedo fijo del quelícero modificado en forma como de aguja hipodérmica para inseminar a las hembras, mientras que en las hembras los dos dientes del quelícero son básicamente iguales. Ahí vemos a Eremobates istrix, que es la especie que hasta hace años se le encontraba fácilmente en la Ciudad de México y zona metropolitana. Ahora ya es muy difícil verlos. Eremocosta titania es la más grande que existe en México, habita en Guanajuato. Y luego vemos al solífugo. Vemos al solífugo más grande que hay en el mundo, que es el género Galeodes, que solo se les encuentra en el Oriente Medio, allá por Irak. Precisamente de Irak vienen fotos como esa que vemos ahí de un soldado con unos solífugos que abarcan gran parte de su pierna. Todas esas imágenes son absolutamente falsas. Los galeodes sí pueden ser grandes, pero no tanto. Para que se den una idea, aquí pueden ver un solífugo del género Galeodes comiéndose una cuija, o sea, un gecko, unas de estas lagartijas que les gusta pegarse en la pared. Entonces, sí son solífugos bastante grandes, pero no son tan grandes como los ponen en esas ilustraciones. Aquí podemos ver a una de estas especies que viven allá en el Medio Oriente cavando su madriguera. Ellos pueden vivir en lugares bastante secos, pero generalmente se la pasan debajo de la tierra durante el día y solo salen a cazar de noche. Vean cómo utilizan sus enormes quelíceros y sus pedipalpos para cavar sus madrigueras, y ahí es donde ponen sus huevecillos y donde hacen todo. Los esquizómidos son de estos arácnidos de los que muy poca gente ha escuchado hablar. Son muy pequeñitos, la mayoría miden menos de 1 centímetro, bastante menos. Y se parecen un poquito a los vinagrillos, pero en pequeño. No son tan difíciles de encontrar, viven debajo de la hojarasca. Esas fotos que ven ustedes ahí, excepto la más grande, las pequeñas las tomé yo en el microscopio y son parte de muestras de suelo. Incluso en la que está hasta abajo pueden ver un esquizómido con un ácaro pegado. A esto se le conoce como foresia. A veces los ácaros se pegan a otros animales para que los ayuden a desplazarse.
Los ricinúlidos son arácnidos bastante más difíciles de encontrar. Eso los caracteriza una placa que se llama cúculus y que tapa sus partes bucales. Por alguna razón tienen que levantar este cúculus para sacar sus quelíceros. Ahí vemos los pedipalpos, que también son pequeños y están doblados debajo del prosoma. Y si acercamos la toma, veremos cómo debajo del cúculus ahí están los quelíceros bastante claros. Y los ricinúlidos tienen varias cosas extrañas. Tienen el tercer par de patas modificado en los machos para el apareamiento. Ponen un solo huevecillo, lo que es bastante extraño entre los artrópodos. Y además tienen una especie de larva que podría llamarse un estadio juvenil con 6 patas. Se le conoce como larva hexápoda. Y los únicos que también tienen esta característica son los ácaros. Algunos sugieren un parentesco entre ricinúlidos y ácaros, pero no parece estar muy apoyado por la filogenia molecular. Los palpígrados son tal vez los arácnidos más raros y difíciles de encontrar. Se supone que viven debajo de la hojarasca y que son bastante comunes. Sin embargo, como son muy pequeñitos y transparentes, es muy raro encontrarlos. Yo solo he visto uno una vez en un frasco. Pero hubo un alumno en el laboratorio de acarología que hizo su tesis con palpígrados y encontró que hay solo una familia en México, la familia Euquenenidae, con alrededor de 15 especies. Son caracterizados por su flagelo lleno de sedas sensoriales, no tienen ojos. El nombre palpígradi quiere decir que caminan palpando con su primer par de patas, al igual que, como hemos visto, lo hacen otros arácnidos, y son animales de los que se sabe muy poquito porque son muy difíciles de encontrar. Ahora llegamos al orden de los opiliones. Son muchas especies, es uno de los órdenes más grandes. Ahí vemos el opistosoma segmentado y el prosoma, que está cubierto por su caparazón. Sin embargo, como no hay una separación clara entre ellos, es fácil distinguirlos de las arañas, con las que se les confunde mucho. Las arañas tienen una cinturita llamada pedicelo entre el prosoma y el opistosoma. Sus pedipalpos son muy chiquitos, como vemos ahí, y luego vienen los quelíceros, que están un poco más desarrollados. Los opiliones se caracterizan por tener patas muy largas. Vemos que hay 5 subórdenes. Los más comunes son Dipnoi y Eupnoi, que son los más patones y los que encontramos muy frecuentemente, aunque la mayoría de las especies está en el suborden Laniatores, que también suelen ser comunes. Estos arácnidos son gregarios, algo que no es muy común entre los arácnidos, que no se soportan unos a otros y forman estas masas enormes que parecen bolas de pelos, lo que dio origen al siguiente video. Los ácaros son el grupo de arácnidos más grande que hay más de 50.000 especies y constantemente se están descubriendo nuevas. Son tan diferentes porque su cuerpo ya no está formado por un prosoma y un opistosoma, sino un idiosoma, que es una fusión de las dos, y la otra parte es el natosoma, que, como se darán cuenta, es una fusión de pedipalpos y quelíceros. Todas estas modificaciones han llevado a que los ácaros sean separados de los arácnidos en su propia subclase, y algunos creen que debería ser una clase aparte. Y el primer orden o superorden que encontramos es el llamado Acariformes. Ahí vemos algunos ejemplos, muchos de ellos son de vida libre, los vemos en el suelo. Vemos a los famosos ácaros de terciopelo, que son los rojos que vemos ahí, de la familia Trombididae. Y pueden ser depredadores, pueden ser detritívoros, son muy importantes en la descomposición de materia del suelo. También están ahí los ácaros del polvo, que son muy pequeñitos y pueden ocasionar alergias como el asma en los humanos. Lo que vemos en la parte de arriba a la derecha son sus caquitas, que son las que llevan sustancias que provocan estas reacciones alérgicas al respirarlas en humanos. Y este bonito espectáculo que vemos en esta ilustración es la sarna, causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Las heridas que vemos ahí son producto de la comezón que dan. En realidad el ácaro no las provoca uno rascándose. También vemos ilustrada una forma incrustante de la sarna, que también la conocen como sarna noruega, no sé por qué. Es una forma extrema de sarna totalmente reversible, tiene tratamiento. También vemos ahí el caminito que provocan los ácaros debajo de la piel. Y aquí tenemos al ácaro de la sarna, el famoso Sarcoptes scabiei,
que se alimenta y se reproduce en la piel. Ahí vemos una toma en el microscopio, vemos cómo se mueve. Afortunadamente la sarna es algo perfectamente tratable, pero no todos los ácaros son perjudiciales. De hecho, estos pequeños amiguitos con cuerpo como de salchicha alargados son así porque viven dentro de nuestros folículos pilosos y se alimentan de la grasa que produce nuestra piel. Así que si ustedes creen que tienen la piel grasa, si no fuera por estos amiguitos, tendríamos un exceso de grasa en nuestra piel. Ellos viven ahí, en los folículos pilosos. Si un día quieren verlos, necesitan un microscopio y necesitan recolectar la grasa que hay en las bases del cabello. Puede ser de las cejas, de las pestañas, puede ser también en la cera de los oídos, ahí también los hemos encontrado. Estos pequeños ácaros se llaman Demodex folliculorum, es la especie más común y son totalmente benéficos, son comensales nuestros. ¿Se acuerdan que al principio del tema de los artrópodos de sangre caliente para subírsele? Y así va pasando de un estadio a otro, de un hospedero a otro y completa su ciclo. Las garrapatas son un gran problema, transmiten un montón de enfermedades que apenas están comenzando a conocerse y que resultan más comunes de lo que creíamos y pueden ser bastante peligrosas, incluso provocar la muerte. Vemos cómo sus partes bucales se adhieren y se quedan totalmente pegadas al hospedero. De hecho, para sacarlas hay que hacerlo simplemente con los dedos o con pinzas, pero hay que asegurarse de sacar completamente su aparato bucal, ya que si no se puede ocasionar una infección bastante más grave. Y es muy común adquirir garrapatas cuando uno anda en el campo y pasa por madrigueras de animales o simplemente por la hierba por donde andaban pastando los animales, y entonces a uno se le suben las garrapatas. Ahí vemos a la hembra cómo se infla, puede llegar hasta los 3 centímetros, siendo un animal muy pequeñito, de tanta sangre que adquiere. Y pues llegamos finalmente al grupo en el que me gustaría detenerme por horas, pero dadas las circunstancias tendré que ser muy breve. El orden Araneae. Ahí les puse el dato del año pasado, disculpen, ahorita andamos más o menos en 48.418 especies, según el catálogo más actualizado, y pues es el segundo grupo más grande que hay de arácnidos. Las arañas son fácilmente reconocibles porque tienen dos cosas que no tienen los demás arácnidos. El veneno en los quelíceros además no son quelados, son de un solo dedo, y las glándulas de seda que se encuentran en la parte posterior del opistosoma. Ahí vemos un muestrario de algunas de las formas más extravagantes de arañas que hay, así que vamos a hablar rápidamente acerca de ellas. Aquí vemos cómo funcionan los quelíceros de una araña, que inyectan el veneno para paralizar a su presa y además ayudan en la predigestión. Recuerden que los arácnidos, al igual que los demás quelícerados, no pueden masticar, así que no pueden comer alimentos sólidos, todo lo tienen que licuar afuera con ayuda de enzimas que regurgitan. Y en cuanto a las hileras, verán que están en la parte de atrás del opistosoma. De hecho, son apéndices caminadores modificados. Antes eran patas, y esto lo hemos visto con algunos fósiles que se han encontrado recientemente. Las hileras están formadas por pequeños grifos llamados spigots, y por medio de estos grifos es por donde las glándulas de seda, que pueden ser hasta de 6 tipos diferentes, sacan su contenido. La seda es líquida en su interior y se polimeriza al contacto con el aire, entonces se vuelve una sustancia sumamente elástica y resistente, que de hecho es la fibra natural más fuerte que se conoce. Ahí tienen los spigots y cómo comienza a salir la seda a través de ellos. Todo esto forma un hilo que se va haciendo más grande conforme más de estos pequeños flujos convergen, y las arañas, con ayuda de sus patas traseras, la comienzan a manipular. Todas las arañas tienen la facultad de producir seda, pero como veremos a continuación, no todas utilizan la seda de la misma manera, y de hecho son solo unas pocas las que viven en su red.
no. Esto es porque los quelíceros primitivos de las migalomorfas tienen toda la glándula de veneno ahí adentro para vivir colgada de una red. Las errantes, que no viven en redes, corren, así que tienen un diseño bastante más ágil. Fíjense la tercera uña que se puede apreciar ahí muy pequeñita, que sirve para manipular los hilos de las redes. Esta solo lo tienen las tejedoras, mientras que en las errantes la tercera uña o se perdió o está oculta por un montón de sedas especializadas para adherirse a las superficies lisas. Estas sedas se les conoce como mechones tarsales, y luego existe otra capa de sedas que cumple la misma función, pero que se encuentra en todo el tarso, o sea, todo el último artejo de la pata, que se le conoce como escópula. Ahí vemos las sedas, que en realidad son como pequeñas ventositas y que les dan adherencia a estas arañas que están más bien adaptadas para correr y que viven en madrigueras. Todavía utilizan su seda para inmovilizar presas y para muchas otras cosas. Muchas de ellas tienen arreglos de ojos que nos ayuda a identificarlas. Fíjense los enormes ojos de las licócidas con una fila de ojos más pequeños, mientras que por ejemplo los altícidos tienen ojos enormes, pero no tienen ojos más pequeños debajo de ellos. Los arreglos de ojos nos sirven para identificar algunas familias de arañas, sobre todo de arañas que no tejen, aunque también hay algunas tejedoras que su arreglo de ojos nos ayuda a distinguirlas. La mayoría de las arañas tiene 8 ojos, pero pueden haber algunas que tienen 6, 4, 2 o ninguno. Pero lo más común es que sean 8. Ahí les dejo yo una ilustración donde pueden ver los arreglos más típicos por si algún día necesitan identificar una araña por los ojos. La mayoría de las familias pueden hacerlo, aunque hay algunas en las que esto no ayuda demasiado. La forma de las telarañas también nos puede ayudar a identificar algunas familias. Por ejemplo, la típica telaraña con órbitas es de la familia Araneide y siempre se encuentra en posición vertical, como vemos en esa ilustración. Hay otras familias como Pteridiosomatide o Tetragnatide que hacen la misma red, pero la pueden hacer acostada o flexionada para un lado. Uno de los ejemplos que más me gusta es la que ven ahí con el nombre de familia Linífide. Son las arañas que tejen una especie de tacita con mantel. Ahí a un lado tenemos una ilustración pues más en vivo acerca de estas arañas que son muy típicas. Pero si vamos a hablar de uso extremo de la seda, fíjense en las representantes de la familia Dinópide. Por cierto, Dinópide quiere decir que tienen ojos enormes, dino, gigante, y ops, ojos. A estas las conocen como arañas gladiadoras. Ahí tenemos unas especies que hay en México. Y estas arañas se basan en su vista. Ellas tejen una red muy pequeña que les cabe entre sus patas delanteras, y con ayuda de sus enormes ojos se quedan ahí esperando a que pase algún insecto descuidado, y en lugar de esperar que el insecto se enrede solo en su red, la araña misma le tira encima la red al insecto, y así se asegura tanto de economizar tela como de hacer más eficiente su estrategia de caza. Por otro lado, aquí podemos ver la típica red orbicular, o sea de órbitas, como detiene una abeja, lo que en su escala sería como si nosotros tuviéramos un cable capaz de detener un jet en movimiento. Fíjense cómo tiene pequeñas gotitas de pegamento que además tienen seda adentro. Por eso es tan elástica y tan resistente la seda de estas arañas. Ahora fíjense en las patas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las encilas hendidas, que decíamos que eran grietas que le dan información al arácnido de las vibraciones? Pues ahí están las famosas encilas hendidas en forma de órganos liriformes, que son los que tienen en las patas estas arañas, que los tienen muy desarrollados, porque vivir en una red pues implica estar atento a las vibraciones. Es tan exacta la información de estos órganos que si ustedes con su dedo tocan una de estas redes, la araña va a salir corriendo porque se da cuenta de que es algo demasiado grande como para comérselo. Mientras que si ustedes le dejan caer un insecto en su red, la araña va a correr a atraparlo porque
sabe distinguir perfectamente la fuerza, el tamaño y todo lo que tenga que saber acerca de las vibraciones de las cosas que caigan en su red. Pero las arañas que no tejen red también usan la telaraña. Fíjense cómo este insecto va a pisar un hilo de seda alrededor de la madriguera de esa araña y la araña lo atrapó. Si se lo perdieron, se los vuelvo a pasar en cámara lenta. La araña hace su madriguera en el suelo y pone hilos como trampa. Cuando el insecto toca estos hilos, la araña sabe que es momento de salir a comer. Entre las arañas hay dimorfismo sexual. Fíjense cómo en esas dos especies que les pongo, el macho es bastante más pequeño que la hembra. Por eso no es raro que la hembra se coma al macho. Pero hay un caso que es todavía más extremo. La araña de tela dorada, Nephila clavipes, se le llama así porque su tela en realidad se ve dorada cuando le da la luz del sol y es una de las arañas tejedoras más grandes que hay, y sin embargo el macho mide una pequeña fracción del cuerpo de la hembra. Lo tienen ahí en la foto, está en la parte de arriba, pero como no se ve bien, pues hay que hacerle un acercamiento a ese macho tan pequeño que vive ahí en la red de la hembra. Es tan pequeño que vive como lo que se conoce como un cleptoparásito, o sea que se come las obras o lo que la hembra deja y se la pasa ahí en la red. Cuando se tiene que aparear, simplemente se acerca al aparato reproductor de la hembra y se aparea. Es tan pequeño que la hembra prácticamente ni siquiera le hace caso. En el resto de las arañas vamos a tener una conducta bastante complicada para el apareamiento. El macho tiene los pedipalpos modificados, tiene esos como guantes de box que vemos ahí, porque tiene que cargarlos con el semen que sale de su gonoporo que está en el octavo segmento. Para eso el macho teje una tela especial donde deposita su semen y luego carga sus pedipalpos, que si los vemos por abajo tienen una arquitectura muy intrincada llena de escleritos, o sea de placas de quitina que son como una llave. Por el otro lado la hembra tiene en el octavo segmento una especie de cerradura que se conoce como epigino, que es la placa reproductora de la hembra. Entonces el pedipalpo del macho debe entrar en la placa de la hembra, y como vemos en este video que ilustra el apareamiento, el macho tiene que acercarse con mucho cuidado a la hembra dando toques con sus patas y haciendo vibraciones, porque si no la hembra se lo come, y es muy común que el macho falle y que la hembra acabe comiéndoselo. Una vez que el macho logra acercarse, abraza a la hembra, conecta su pedipalpo con el epigino y vemos cómo se infla. Este es un sistema hidráulico que va a proyectar el semen hacia adentro del cuerpo de la hembra y así se da el apareamiento. Luego la hembra tiene que tejer su ovisaco o su saco de huevecillos, que si se trata de una araña tejedora como la de la foto, simplemente lo fija a su red y ahí lo deja, lo cuida básicamente. Van a salir entre 50 a 200 arañitas, y si se trata de una araña que no teje, de una araña errante, puede cargar el ovisaco con ella durante el tiempo necesario, y las crías suelen subirse en la espalda de la mamá hasta que muden por primera vez, como ya lo habíamos visto con otros arácnidos. Ahora me voy a tomar unos minutos para hablarles de la araña violinista o reclusa café, o como le quieran decir. El nombre de violinista es por esa marca que se supone que parece un violín. No se dejen engañar porque la reclusa café es endémica de esa área que vemos en Estados Unidos. En México tenemos muchas especies del género Loxoceles, que es el de estas arañas, y son muchas endémicas de México, de las que sabemos muy poco acerca de su veneno. Se dice que estas arañas provocan unos daños que hemos visto que no son ciertos. La mayoría de las heridas así de grandes que ven son provocadas por bacterias, por virus o por algunas otras condiciones que pueden ser muy peligrosas y pueden llevar a la muerte si no son diagnosticadas bien. Por eso no hay que echarle la culpa inmediatamente a la araña. Existen mitos propagados por Facebook de que la araña llegó aquí producto del calentamiento global, lo cual es absolutamente falso. Esa araña existe en México desde antes de que llegáramos los humanos. Hay, como les digo, más de 30 especies endémicas de México. Las fotos que ven ahí son de mi casa. Mi casa está
llena de arañas de este tipo, de arañas loxoceles, y por si no lo sabían, seguramente también en sus casas ya están. En la Facultad de Ciencias hay muchísimas, y no ven que la gente se ande muriendo por culpa de las arañas. Incluso yo en mi página, que les vuelvo a promocionar, en mi página de Facebook que se llama Aracnopaco, publiqué un video manipulando una de estas arañas, no por dármela de valiente, en realidad yo sé que no me va a hacer absolutamente nada la araña, sino para tratar de quitar un poco este miedo que se les tiene de manera completamente innecesaria. Ahora, si vamos a hablar de arañas de importancia médica, pues hablemos bien de cuáles son. Primero que nada, en México, aparte de las loxoceles, o sea, violinistas, que su veneno sí puede ser peligroso, pero la araña es completamente inofensiva. Además de ellas tenemos el género Latrodectus, que son las famosas capulinas o viudas negras, aunque como vemos ahí en las fotos hay viudas rojas y viudas cafés. Y bueno, a pesar de que también el veneno puede ser peligroso en ellas, la araña es una araña sumamente tímida. De hecho, yo siempre las publicito como muy buenas mascotas. En el laboratorio tenemos una, espero que sobreviva a esta cuarentena para que se las pueda enseñar algún día. Pero son muy buenas mascotas porque viven muy felices en un frasco. Al cabo de 2 años se mueren de viejitas, dejan ahí sus progenies y son muy interesantes de observar. Estas serían las únicas 2 arañas de importancia médica que tenemos prácticamente en todo el mundo. Existen otras especies como la famosa bananera de Brasil, el género es Phoneutria. Su distribución es mucho más amplia de lo que se cree, se les ha encontrado tan al norte como en Costa Rica. Y a pesar de que se les ha hecho también una fama de que tienen un veneno potentísimo que mata a las personas, se ha visto que en realidad no es tan fácil que una persona se ponga mal por el veneno del género Phoneutria. Y en Australia vive la que le está disputando a esta el título de la araña con el veneno más potente que hay, es la araña de embudo australiana. Son en realidad 2 especies que vemos ahí, Adronyche cerverea y Atrax robustus, y solo se distribuyen en esa pequeña franja que vemos ahí en el sureste de Australia. Lo malo es que ahí es donde se encuentran algunas de las ciudades más importantes de Australia. Aparte, me dicen que en Australia el clima es sumamente cálido, la gente acostumbra a vivir con las puertas abiertas y les gusta mucho estar en los espacios abiertos, en donde a veces los machos de estas arañas andan buscando a las hembras, y al parecer es una araña bastante agresiva que muerde fácilmente. Desde 1980 que se inventó el antídoto en Australia, no se ha vuelto a registrar una sola muerte por esta araña, y en toda la historia de Australia solo se registraron 18, una historia que viene desde principios del siglo XX. Así que, como verán, es más fácil que les caiga un rayo o que los ataque un tiburón a que mueran por culpa de una araña. Ya para terminar, no me quiero ir sin mencionarles la familia de las tarántulas, la familia Theraphosidae. Thera quiere decir bestia, phos quiere decir suelo, o sea que son como bestias de suelo. En realidad el término Thera, o sea bestia, se reserva para animales peludos y por eso se les llama así. Las tarántulas son fáciles de reconocer porque son muy peludas, y en parte ello es por la característica que las distingue de todas las demás, que son los pelos urticantes que solamente ellas poseen, y de hecho solamente en el continente americano. En otras partes del mundo, Asia y África, las tarántulas no tienen sedas urticantes y por eso son más agresivas. Pero si quieren hablar de tarántulas en algún otro momento podemos hacerlo con toda calma. Aquí les dejo unos ejemplos del mimetismo en las arañas. Hay arañas que se mimetizan con hormigas y otras hasta con escarabajos, como pueden ver ahí, para que vean lo variado de las formas que puede haber en el orden Araneae. Y ya finalmente algunos datos curiosos, como los principales enemigos de las arañas, que son las avispas parasitoides que depositan huevecillos en las arañas una vez inmovilizadas, y la larva cuando sale se come viva a la araña. Tenemos también ahí a la única araña acuática que existe, se llama Argyroneta aquatica, y vive permanentemente bajo el agua en una burbuja hecha de su telaraña.
Las fotos que tienen ahí es de una amiga con la que trabajé en Chapultepec hace ya algunos años, y lo que tiene ahí es la tarántula más grande y de hecho la araña más grande que hay en el mundo. Se llama Terafosa blondi, la conocen como la araña Goliath o la come pájaros. En realidad, como pueden ver, es una araña bastante dócil y pues los coleccionistas la codician bastante. De hecho, el ejemplar que tenemos ahí era propiedad de un coleccionista. Pues ahora sí ya me despido. Disculpen la poca brevedad, pero es que este es un tema que me resulta muy apasionante. Entonces, pues me despido por un rato. Los siguientes temas los van a ver con Mayra. Regreso al final de los temas que nos toca ver en este semestre. Lástima que pues no nos pudimos ver para discutir acerca de todo esto. Aquí les dejo algunas referencias de lo que les estuve diciendo por si quieren consultarlas. Recuerden, cualquier duda escríbanme por medio de Edmodo y les contesto. El examen lo estaré subiendo a fines de esta semana. Y entonces nos veremos después de algunas clases para seguir con los temas. Espero que estén todos muy bien, cuídense y ojalá nos podamos ver en algún momento. Hasta luego.